Buen día, gente del IAE. Hoy viernes leemos del Evangelio de San Mateo que al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Llega Jesús a su pueblo, nos cuenta San Mateo, una de esas visitas, la primera que hace Jesús después de haber empezado su vida pública a su pueblo, Nazaret. Lo hemos contemplado hace unos días en el Evangelio de San Marcos, hoy lo retomamos desde otro punto de vista, y es prestar atención a la familia de Jesús. Era conocido en el pueblo, según Mateo, como el hijo de María. Nos va a decir también Marcos que es el hijo de José, el carpintero. Eran las formas en que tenían de llamarlo a Jesús. Es probable, por ejemplo, que José ya hubiese muerto, porque si no hubieran dicho el hijo de José, no hubieran dicho el hijo de María, como lo dice Mateo hoy. Se habla también de los hermanos y de las hermanas de Jesús. Eso ha provocado infinidad de estudios para ver qué quería decir eso, si había tenido hermanos con María. No, porque la Virgen es virgen antes, durante y después del parto, como confiesa la Iglesia, hablando de la virginidad de María. Una hipótesis que suele estar como muy presente por ahí es la de que José habría tenido un primer matrimonio en el que había tenido tal vez por lo menos estos 4 varones de los que habla y por lo menos 2 mujeres, porque se habla en plural, ¿no?, de las hermanas del Señor. Es una hipótesis. Yo prefiero ni considerarla porque no está tan fundamentada como la fe más serena de la Iglesia. La palabra, si bien puede haber discusiones al respecto, la palabra hermanos se puede utilizar perfectamente en el arameo de la época del Señor como parientes, y entonces las podemos ver como primos hermanos de Jesús, y entonces nos quedan los nombres de aquellos hombres que después fueron conocidos en la Iglesia y que incluso hay estudios de arqueología cristiana en los que se va de alguna forma tratando de averiguar quiénes fueron, e incluso por ahí perdido una especie de interrogatorio que le harían a uno de estos que estaba trabajando en la zona de Nazaret en época posterior a Jesús. Y ahí los tenemos, ¿no? Jesús tenía por lo menos esos 4, yo los llamo primos, parientes, es la palabra más correcta, y por lo menos 2, ¿sí? Habla de las hermanas, ¿no?, en plural, por lo menos 2, no sabíamos si habría más. Pero imaginarse otra vez, ¿no? Hablamos de los intercambios de Jesús con las personas. Jesús creciendo con un grupo de primos, compro esa hipótesis, y divirtiéndose con ellos, conociéndose con ellos, y ellos están también apareciendo por ahí cada tanto como discípulos, y que van aprendiendo de Jesús a acercarse al Yahvé Dios, que poco a poco irán aprendiendo a llamarlo como Padre. Pensarlo a Jesús metido en un contexto familiar. Pensar, por ejemplo, que el hecho de que Jesús tuviera familia le permitía dejar a María en Nazaret mientras él se dedicaba a sus correrías apostólicas. Entonces María tenía un lugar donde poder estar serenamente acompañada por la familia, que en aquellas épocas era un lugar de pertenencia y también de defensa y de crecimiento, ¿no? Una cosa muy linda. Imaginárselo a Jesús así. Y Jesús nos dice que Él viene también a hablarles a los suyos, y que a veces en casa es más difícil que a uno le crean cuando trata de hacer una propuesta cristiana, pero tómatelo también como algo que vos y yo tenemos que hacer. Yo donde vivo, vos donde vivís, tenés que ser también, a pesar de que pueda haber un poco de escepticismo porque nos conocen con nuestros defectos, animarnos a hacer una propuesta cristiana en serio, que también nos servirá un poco
como lucha por la credibilidad, por la autenticidad de que yo verdaderamente muestre en mi vida de todos los días, mi vida cristiana. Como te decía ayer, estos días, esto está grabado, estoy haciendo unos días de retiro, te pido que reces por mí, yo rezo por vos. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.